Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Ok, ¿qué libro estamos estudiando? Romanos, ¿verdad? Ya tenemos varias semanas, algunos meses estudiando. Estamos llegando ya a su fin. Romanos tiene 16 capítulos. La semana pasada vimos el 14, sí. Romanos tiene 16 capítulos y hoy vamos a ver el 15. Vamos a terminar de ver el capítulo 15 y la próxima semana seguramente ya tengamos ya el último libro, el último capítulo de Romanos. Vamos a ver el 15. Antes de empezar el 15, quisiera mostrarles cuál es el título del mensaje, que es Viviendo para edificar y bendecir a otros. Viviendo para edificar y bendecir a otros. Entonces, como cristianos, no vivimos solo para nosotros, sino que debemos vivir para edificar y bendecir a los demás. ¿Qué significa edificar? Significa realmente cuando uno viene mucho de la palabra edificio, ¿verdad? Como poder construir un edificio, ¿verdad? ¿Cómo puedes edificar a otros? Realmente construir en él, en esa persona, es para bien, para hacerlo crecer, ¿verdad? Y bendecir a los demás. Muchas veces vivimos enfocados en nuestras propias necesidades. Realmente el ser humano en sí, desde la caída del hombre, que vino el pecado, el ser humano por naturaleza, tenemos ese egoísmo o realmente esa manera de pensar solamente en uno. Hagamos una reunión en tu casa, en la mía o en la central. Cuando lo que uno más prefiere es siempre piensa en uno mismo, ¿verdad? Eso es como para decir un pequeño ejemplo. Pero el Evangelio nos llama a edificar a otros y ser de bendición en todo momento. Pablo nos da un ejemplo claro de cómo vivir un propósito mayor y cómo construir la iglesia y extendiendo el reino de Dios. ¿Quién debe ser nuestro modelo a seguir? Cristo Jesús, porque Él nos recibió, nos salvó y nos envió a servir. Él fue el ejemplo realmente. Como Cristo nos recibió, recibámonos unos a los otros en unidad. Así como fue la canción que cantaron Cristian y todo el grupo, así mismo debemos recibirnos en unidad. Predicar el Evangelio todo tiempo y vivamos sirviendo a los demás. Hay 3 puntos esenciales de la prédica que vamos a empezar. Es 3 palabras claves: unidad, misión, que es predicar, puede ser, y servicio en Cristo. Así que vayamos todos, por favor, a Romanos 15, versículo número 7. Y vamos a leer de corrido hasta el 33. ¿Ya? Entonces, me avisan cuando lleguen. Amén. Perfecto. Dice Romanos 15, 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas
os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar, por la gracia de que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, y con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora no he tenido más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Para cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos mismos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y que sea recreada juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok, esto habla de muchas cosas realmente, Romanos 15, pero es Pablo dando la carta hacia la iglesia de Roma. ¿Y qué es lo que pasaba en la iglesia de Roma? La iglesia de Roma estaba conformada por los judíos convertidos y los gentiles son los que no son judíos, también convertidos. Y Pablo realmente no había ido a esa iglesia, tenía ese anhelo de ir a esa iglesia. Pero como el versículo 7 dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Qué es recibirse los unos a los otros? Como les decía al principio, edificar es aceptar con amor a los demás. El contexto que estaba sucediendo en la actualidad era que la iglesia en Roma tenía muchas diferencias entre los judíos y los gentiles. Entre ambos grupos era una sola iglesia, pero eran distintas como culturas, ¿verdad? Y Pablo lo llamó a la unidad. Una de las diferencias que tenía entre los judíos y los gentiles en Romanos eran sus costumbres religiosas. Si me acompañan a Romanos 14, el capítulo anterior, del 1 al 4, la palabra de Dios dice, recibid al débil en la fe, pero no para contenderle sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come solo legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor que está en pie? Ok. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Aquí había diferentes costumbres en cuanto a una de las diferencias eran sus diferentes costumbres religiosas. Los débiles en la fe eran los judíos que seguían la fe, seguían la ley. Y los fuertes eran los gentiles que no tenían esas restricciones como tal. Los judíos cristianos en ese momento seguían obedeciendo la ley de Moisés a rajatabla, querían cumplirla así como tal. La circuncisión, la comida, los días sagrados, y consideraban realmente que los gentiles debían cumplir lo mismo para poder ser aceptos y poder agradar a Dios. En cambio, el grupo de los gentiles
no tenían esa tradición para nada. Ellos no habían sido judíos, no habían nacido en pueblo judío, no eran de parte de Israel, sino que vivían en la libertad de la ley mosaica. No habían problema en comer carne, cualquier tipo de comida, ni tampoco celebrar sus días. Esos conflictos realmente que los judíos jugaban a los gentiles en ese tiempo por no seguir la ley, y los gentiles en cambio menospreciaban a los judíos por aferrarse a estas tradiciones. Pablo nos dice en este caso, en el mismo capítulo 14, versículo 13, dice, no juzguéis los unos a los otros. Y en el 5 dice, cada uno esté plenamente convencido por su propia mente, en la última parte del 5. Entonces, realmente ese era uno tipo de diferencias que tenían entre las tradiciones. También había la otra diferencia, que era la circuncisión, ¿verdad? En este caso, si me acompañan a Romanos 2, por favor. Romanos 2, 25. Dice, pues es verdad, en la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, pues el incircunciso no guardase el incircunciso guardare las ordenanzas, no será tenida su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que está exteriormente, ni la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que no lo es en el interior, el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, también tenía esa gran diferencia, la circuncisión. Hoy en día incluso hay iglesias, hasta el día de hoy, incluso aquí mismo en Guayaquil, que si no estás circuncidado, o sea, no les puede ser parte como que del pueblo de Dios. Desgraciadamente, vemos esos problemas también incluso hoy en día. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Estas diferencias, que ellos pensaban, los judíos, que la circuncisión era señal de Dios, y sí, era señal de Dios, parte de la ley, y pensaban que los gentiles tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. En cambio, los gentiles nunca habían practicado esa circuncisión y no la consideraban necesaria para la fe de Cristo. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Dice, en resumen, Romanos 2, 28, 29, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. También tenían otras diferencias, que era la de la comida y las purezas también. En este caso, si nos vamos a lo que vimos la semana pasada en Romanos 14, versículo 14, lo que vimos con David, del 14 al 17 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Acá también tenían otra diferencia en ese tiempo. Los judíos evitaban comer ciertos alimentos, ¿verdad? Cerdos, mariscos, carnes que sacrificaban a ídolos. Y realmente se preocupaban bastante por esa pureza de la comida. En cambio, los gentiles cristianos comían cualquier tipo de alimento. No seguían las reglas de las purezas judías. Y había un conflicto en ese tiempo. Y los llama a unidad Pablo. El primer versículo le dice que se reciban unos a otros. Pero tenían ese conflicto, esa manera de pensar. Y en Romanos 14 dice, nada es inmundo en sí mismo, pero para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, había muchas diferencias entre las iglesias y muchas realmente conflictos en ese sentido. Hoy en día también hay muchas diferencias y costumbres y experiencias en las propias iglesias del día de hoy, acá en nuestro tiempo, en Guayaquil y donde vayamos.
Por ejemplo, hay iglesias que si la adoración en la iglesia debe ser solamente con instrumentos modernos o solo con piano. Ha pasado y pasa. Mi esposa creció en una iglesia justamente de Alianza mismo, pero solo era piano, órgano. Y estoy seguro que quizás muchos de ustedes también han pasado por algún tipo de iglesias así. Hoy en día tenemos hasta batería eléctrica, ¿verdad? Eso pasa. Que se escucha cierto tipo de música cristiana, como Redimidos, Alex Zurdo, no es de Dios. O otros artistas, también pasa. Puede gente que puede pensar así. Que si no hablas en lengua, no tienes el Espíritu Santo. Hay iglesias que piensan así también. Y no es así. Hay muchas diferencias hoy en día que vemos realmente. Lo mismo que pasaba hace más de 2000 años en la iglesia de Roma. Y eso, ¿cómo podemos hacer realmente? Porque ese mismo conflicto, esa misma manera de pensar, ¿cómo puedes tener unidad si tú piensas lo mismo? Si no piensas lo mismo, realmente. La verdad es que en Cristo, somos un solo cuerpo. Y el Señor nos ha llamado a la unidad unos con otros. No a la unidad solamente con tu iglesia, nada más. Me encantó ver lo que Valeria está haciendo. Lo que Valeria está haciendo con los jóvenes. ¿Dónde está Valeria? ¿Está por ahí? No. Ok. Qué increíble lo que estás haciendo, realmente, unir las iglesias, realmente, porque es muchas iglesias, no todas son alianzas, no todas son como una sola denominación, no todas tienen batería eléctrica, y pasa realmente. Qué maravilloso realmente es ver eso, pero el Señor nos manda a que seamos un solo cuerpo en todo momento, en todo lugar. Nos ha llamado a recibirnos unos a otros en unidad y perdonar y amar como Cristo nos amó. ¿Quién somos nosotros para no perdonar a los demás cuando hemos recibido el mayor perdón de todos? ¿Cuál es nuestro mayor problema de toda nuestra vida? Nuestro mayor problema es nuestra eternidad, ¿verdad? Porque de hecho todos vamos a morir, eso es lo que tenemos seguro. Y nuestra eternidad es nuestro mayor problema. Y si es que Cristo nos perdona por creer, porque la salvación solamente es por fe. Si queremos que Jesús nos recibió, que Jesús que murió por nosotros, por todos nuestros pecados, creemos que en Él, como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener realmente esa salvación en nuestras vidas y vamos a estar seguros que cuando partamos de este mundo vamos a irnos con Jesús, con Dios a una eternidad porque lo hemos recibido de corazón. Y así mismo nos llama a perdonar y amar como Cristo nos amó a los demás. Entonces, justamente el día de ayer hablamos del perdón en el grupo de adolescentes. Estamos viendo un tema por mes en los adolescentes y este mes era el perdón. Entonces terminamos justo el último sábado del mes, fue ayer, entonces terminamos el tema del perdón y hablábamos sobre el perdón que debemos tener hacia los demás. Ayer conversábamos y yo les decía, ¿qué pasa si alguien viene y te rompe tu iPhone por error? Y a uno de los adolescentes, ¿lo perdonas o no? O sea, no, lo mato. O sea, son pequeñas cosas. Hay perdones más fuertes, ¿verdad? Familiares, incluso de matrimonios. ¿Quién somos nosotros para no perdonar? ¿Quién somos nosotros para no poder vivir en comunión como Dios nos ha mandado? Nada. Si Cristo mismo nos aceptó sin condiciones, nos recibió con amor y sin importar nuestro pasado. Vamos a versículo 9 de Romanos 15. En el versículo 9, 15:9, dice, ¿llegamos? Sí. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar que por la gracia de Dios me es dada. No, perdón, me equivoqué. Es el 9, sí. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, ¿verdad? Eso lo encontramos realmente en ese versículo, lo encontramos, si me acompañan, a Salmos 18.
En Salmos 18 está esa palabra profetizada, dada hace muchísimos años atrás. Salmos 18, versículo número 49. Porque la salvación de los gentiles estaba anunciada desde hace mucho tiempo, sino que era realmente oculta para los judíos en ese tiempo. Salmo 18, 49 dice lo mismo. Dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Y en el versículo 10 de Romanos 15 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso lo vemos en Deuteronomio 32, 43, en los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 32, 43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará a la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces dice, regocijaos naciones con su pueblo, ¿verdad? En Deuteronomio. Vemos ese mismo versículo en el Antiguo Testamento. Y si me acompañan, el Romanos 15, 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarles todos los pueblos. Eso lo encontramos en Salmos 117. Salmos 117, si me acompañan, ¿sabían que ese salmo es el salmo más corto, más pequeño? Solo tiene 2 versículos. Un capítulo, o sea, solo 2 versículos. Dice Salmo 117, 1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y por último, vemos que en Romanos 15, 12 dice otra vez Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Eso lo podemos encontrar en el libro de Isaías 11, 10. Si vamos al libro de Isaías, del profeta, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar ese mismo versículo que Pablo dio en la carta de Romanos, que estamos estudiándola, 11:10. ¿Y qué es lo que dice? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las naciones y su morada será gloriosa. Ok, entonces, nos vamos a quedar en Romanos 15. Realmente, Jesús no hizo distinciones entre los judíos y los gentiles, sino que vino a salvar a todos, a completamente toda la humanidad, a todo el mundo. Nosotros, los no judíos, hemos sido rescatados también. Si no solo, acuérdense cómo era el viejo hombre antes de conocer a Jesús. Si ya conoces a Jesús y has cambiado, y has entregado tu vida y has cambiado, y cómo son ahora. Para la gloria de Dios hemos sido rescatados, para la gloria del Señor. Y ahora mismo, si estás escuchando este mensaje y no has recibido todavía a Cristo, recuerda que no es casualidad que estés escuchando este mensaje en este momento. Porque nada de lo que sucede es casualidad. Para Dios no se le escapa nada. Y si estás escuchando este mensaje es porque te está llamando seguramente. Aceptémonos a otros sin prejuicios, ayudemos a los que están en necesidad y busquemos la unidad en Cristo. Finalmente, en el versículo número 13 de Romanos 15 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios es un Dios de esperanza para todos. Para el que no cree y quiere creer, quiere tener un Salvador. Y para el que cree, porque sabemos que nuestra esperanza está en Cristo, que al morir vamos a vivir para siempre con Él. Nos da gozo y paz en medio de lo que estamos viviendo. Y no son tiempos muy fáciles ahorita para nadie, sobre todo los que estamos viviendo aquí en Guayaquil, en Ecuador,
Son tiempos muy, pero muy difíciles, sobre todo en la inseguridad. Aparte de la inseguridad, podríamos estar viviendo otros problemas que tenemos siempre. El cristiano siempre tiene problemas, siempre tiene pruebas y siempre está pasando pruebas en todo tipo, en todo sentido. Y el no cristiano también. Pero en Dios podemos tener esa esperanza. Entonces nos llama a la unidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es la misión, es el predicar el evangelio a todos. Si me acompaña a Romanos 15 igual, vamos a leer lo que dice el versículo 20, 15-20. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces Pablo, que fundó muchísimas iglesias en Asia y llegó hasta donde dice, en el versículo 19 dice, hasta Ilírico. Ilírico es lo que es hoy día Yugoslavia, parte de, creo que es de Europa, pero es más arriba allá pegado por Rusia, ¿verdad? Hasta allá. Entonces, Pablo tenía obviamente un corazón misionero. Dios lo llamó a su obra y no se quedó donde realmente era fácil, sino que Dios lo llevó a llevar el evangelio a nuevas tierras. Y su vida está enfocada a bendecir a otros con el evangelio. ¿Cómo está nuestra vida en cuanto a la predicación? ¿Estamos enfocados también a bendecir a otros con nuestra manera de vivir? ¿Le estamos predicando a los demás? La predicación no es es para todos realmente. No solamente son para los pastores o para los predicadores o para los que llevan un grupo de hogar o un grupo de jóvenes o adolescentes. Es para todos. Dios nos ha llamado a predicar a todos. A veces nos conformamos con tener fe sin compartirla. Pablo nos reta a llevar la palabra más allá. En el trabajo, en la familia, en los amigos, en todos lados. La típica es cuando uno le predica al taxista, ¿verdad? Ese es lo más común. Sí. O cuando tienes a alguien, por así, desconocido. Se suele predicar. Es más fácil predicarle a un desconocido que a gente que conoce, ¿verdad? Pasa. Eso pasa. Realmente yo, 2 años antes de conocer a Cristo, mi vida era muy desordenada. Mi vida era muy perdida. Yo conocí al Señor en el 2012. Y ya tengo 13 años. Gracias a Dios ya 10 años de casado. Pero para mí el Señor realmente me llamó cuando estaba en lo más profundo, ¿verdad? A un paso realmente de entrar a un mundo que quizás me iba a perder completamente. Aquí están mis padres. Realmente, mis papás, qué gusto poderlos ver acá. Ellos saben lo que yo viví. No, quizás no todo. Nunca probé ninguna droga. Pero seguramente, si yo hubiera comenzado a probar ese tipo de sustancias, con los excesos que yo viví en ese tiempo, quizás no salía vivo. Porque, literalmente, mi vida antes de conocer a Dios era como dice una canción famosa de los 90. Vivo en la vida loca. Aquí se las arrepientes, hermanos. Del 2010 al 2012, así fue. Aquí en Guayaquil, en Quito, en Montañita, en Manta, donde sea, porque yo vivía en Manta 1 año entero. Y estuve ahí 1 año, justamente en ese tiempo, 1 año y medio. Y les cuento esto porque en 2010 hice un viaje con un grupo de amigos, 5 o 6 amigos. Viajamos a Argentina, a Uruguay y a Chile. Montevideo realmente es una maravilla. No sé si se han podido ir a Montevideo, pero es la que más me gustó. Chiquito. La semana pasada falleció una amiga de ese grupo. Nunca le prediqué de Jesús a ella. Realmente falleció de una manera que yo podía haber muerto tranquilamente cualquier fin de semana de ese tiempo que yo vivía. Porque en ese 2010, 2011,
mis padres están aquí, y son testigos que yo llegaba cada sábado, nunca de noche, nunca de madrugada. Llegaba todos los sábados por año y medio, 7, 8, 10 de la mañana. O sea, nunca llegaba antes de que amanezca, jamás. Y llegaba manejando, porque no tenía carro, pero llegaba manejando el carro de un amigo, bajo el efecto del alcohol. Mi amiga murió también de esa manera, no manejando, pero me murió por el efecto del alcohol. Y yo podía haber muerto cualquier fin de semana de ese tiempo. Dios tuvo misericordia realmente. Yo manejaba ese carro porque mi otro amigo, él no podía ni siquiera, no estaba ni despierto. ¿Sí? Entonces, no hay tiempo que perder para predicar la palabra. La vida pasa muy rápido. Y muchas veces predicamos la palabra desconocida, como les decía, al taxista, al cliente, al cajero. Pero debemos buscar también y orar para predicarle a nuestro Jerusalén. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, entre otros, ¿verdad? El Evangelio no es solo para recibirlo, sino es para compartirlo. Vivir de manera que otros sean en Cristo, que otros vean a Cristo en nosotros. Esa es la manera que debemos vivir. Hablar de Cristo esta semana puede ser como un nuevo ejercicio para ustedes, para nosotros, para mí. Como dice una frase célebre, ya es común a veces poner frases yo que en los mensajes, no la encontré. No es tan célebre porque no vi que existía esa frase. Quizás sea una frase que me acabo de inventar haciendo el mensaje. Pero para sembrar un bosque se piensa con un árbol. Entonces, para comenzar a predicar a nosotros en Jerusalén, como Pablo fundó iglesias mucho más allá de las naciones, podemos empezar a predicar. Y a veces podemos quizás, no, quiero predicar a toda mi familia, a todos mis amigos, pero ¿cómo hago? Empecemos de a uno. Así como se siembra un bosque, de a uno, con un árbol. La predicación es el segundo punto. Y por último, vamos a hablar del tercer punto. Vivir sirviendo a los demás. Si me acompañan en Romanos 15, 26, por favor. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. El servicio es una expresión de nuestra fe. El servicio, Pablo no solamente predicaba, sino que ayudaba también a los necesitados. Y la fe verdadera se muestra con amor y con servicio. El ejemplo de Jesús vino que él realmente no vino a ser servido, vino a servir. Si me acompañan a Mateo 20, por favor. Mateo 20, 28. En los evangelios, el primer evangelio del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si me acompañan a Juan 13, por favor, versículos 14 y 15. En el Evangelio mismo, Juan. Juan 13, versículos 14 y 15. Jesús nos enseñó a lavar los pies de los otros. Juan 13, 14 y 15 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado de cómo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando recién empecé los caminos del Señor, yo servía en la consola. Así como está ahorita Richard, pero Pablo está por ahí. Pablo, ¿sí? Está ahí mismo Pablo, escondido. Ok. Pablo me recuerda mucho a mí, porque yo servía en la consola. Y bueno, no tenía la edad de Pablo. Yo empecé a los 26 años en los caminos de Dios. Pablo es mucho más joven. Pero por eso me recuerda bastante a mí.
Y realmente el servicio como tal es en la iglesia hacia los demás. Hay muchas maneras de servir. Hay muchas oportunidades. Tenemos el campamento de adolescentes, ¿verdad? ¿Quién tiene padres adolescentes aquí? Que están en que están en el grupo. Algunos, ¿verdad? Bueno, ustedes no pueden ir. Pero los otros, los que no tienen padres adolescentes, vamos a convocar a servidores. Y para irnos a Manglar Alto en abril. Hay muchas oportunidades. Eso es por así decirlo unos, ¿verdad? De las tantas oportunidades de servicio. Tenemos el curso de discipulado, Mariela, que para empezar a servir tienes que tener un discipulado, ser miembro de la iglesia, que realmente es maravilloso como cada vez la iglesia va creciendo más y más y cada vez más oportunidades de servir. Es realmente un anhelo y un gozo tremendo poder servir a Dios. Servir realmente a Dios es un honor y el gozo que se obtiene realmente es único. Entonces, estamos sirviendo. Estás en duda si sirvo o no sirvo. Estás a full con tu trabajo. Estás a full con maestría, estás a full con tus estudios, estás a full con tus hijos pequeños. Cuando nacieron mis 2 hijos, yo fuimos a la maternidad del 2019, en enero, y volvimos en mayo del 2020. O sea, estuve muy seguido, fueron los niños. No perdimos el tiempo. Esperamos 5 años para tener los hijos. Realmente fue complicado tener 2 chiquitos al mismo tiempo. Estábamos armando el cumpleaños de enero del primer año y también estábamos armando el baby shower del que venía. Realmente es duro, sí es verdad. Nos cogió la pandemia, nos encerraron a todos y ese 2020 fue una prueba muy fuerte. Pero creo que fue el mismo año o al año siguiente, 2021, que nació nuevamente. Bueno, primera vez que nació la reunión de adolescentes. Nos reuníamos por Zoom. Nuestro negocio quebró. Hacíamos eventos. Nosotros hacemos eventos y los eventos se murieron. O sea, nadie podía reunirse, jamás. Entonces, no hay excusa para no poder servir. Yo estaba haciendo malabares para poder tener trabajo, pero también malabares para entre Raquelita y yo cuidar a los niños y creo que nació ese mismo año la reunión de adolescentes. No era nada fácil realmente. Y tampoco lo es ahora, porque ahorita ya están más grandes, pero también el trabajo es más fuerte. Estoy en el seminario, también estoy en una maestría que voy a entrar, entonces, tantas cosas. Entonces, no hay que ser Superman, solamente hay que organizarse y querer hacerlo. Entonces, eso. Por último, vamos a terminar en Romanos 15, versículo 30. Pablo dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo, apóstol de los gentiles, llamado por el mismo Jesús, reconoce la importancia de la oración. Él era un líder fuerte, dependía de la oración de otros creyentes para poder seguir. El trabajo no era nada fácil. Casi lo matan muchas veces. Fue apedreado en Listra, creo que salió poco más y arrastrándose de la ciudad. Y muchas otras veces fue a la cárcel, pasó muchas cosas. Tenemos que apoyarnos también en oración. No se olviden de orar por nuestro pastor, por nuestro Javier, por nuestros hermanos, por nuestras familias. La oración es vital, unos por otros. Nos ayuda y nos edifica espiritualmente. Por las necesidades, vamos a orar también al final del mensaje, por las necesidades de los demás. Es una forma de bendecirlos. Pablo pidió oración por protección y éxito en su misión, ¿verdad? Pablo se iba a ir a entregar la ofrenda a Jerusalén, a los pobres de Jerusalén, pero tenía mucha oposición de, como dice su palabra, de Judea, que hay unos rebeldes, ¿verdad? Entonces, comprometámonos como iglesia a orar por nuestros pastores, a orar realmente por nuestros hermanos en la fe y también a orar por nuestros futuros hermanos en la fe que quieran que vengan a los caminos de Dios, porque estoy seguro que queremos que vengamos todos, pero tenemos nuestra Jerusalén, nuestros amigos, nuestras familias. Ok, para concluir, tenemos que vivir para edificar y bendecir a otros.
como es el tema del mensaje. Cristo nos recibió, aceptémonos a unos a otros. Es tal cual. Cristo nos envió, prediquemos el Evangelio. Vivamos para servir a los demás. Y podemos aplicar esto y empezarlo cuanto antes. Para las personas que ya conocen de Dios, demostremos ese amor al prójimo. Recibamos a nuestro hermano de manera sincera, con amor real, que solo Jesús puede poner en nosotros. No es un amor terrenal o carnal, es un amor que del Espíritu Santo Dios pone en nosotros. Prediquemos el Evangelio en nuestra propia Jerusalén. No debemos predicarlo también a desconocidos, pero nuestra familia y amigos debería ser nuestra propia Jerusalén. Y vivamos el Evangelio sirviendo a los demás. Hay muchas oportunidades para servir y aquí en la iglesia. Y para los que no conocen todavía al Señor, Cristo murió por todos nosotros, y no solo por el pueblo escogido, sino por todas las naciones. La palabra de Dios se ha extendido a lo largo de todo el tiempo, y no es casualidad que en este momento estés aquí para poderla escuchar y saber que solo en Jesús está la salvación para nuestras vidas. Así como el ladrón de la cruz, pero el ladrón de la cruz, el que estaba a un lado, y cómo reconoció a Jesús como su Salvador, y en ese mismo rato fue salvo. Asimismo, poder creer en Jesús y tener una fe genuina en Jesús nos puede salvar. Oremos. Gracias por escuchar el podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil. Apreciamos que te hayas dado el tiempo de escuchar este mensaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que seas parte de esta hermosa comunidad. Que el Señor te bendiga.